Buen día chicos, pues este es el video en el cual vamos a empezar a realizar nuestras clases virtuales de climatología y pues como ya saben pues vamos a manejar las clases virtuales por YouTube ya que como se pudieron dar cuenta a mí no me funcionan los medios en vivo y considero que este es el mejor método para que queden los videos grabados a las personas que no tengan internet o no los puedan ver en el horario de clase, los puedan ver en la posteridad. Bueno chicos, entonces recuerden que la clase pasada hablamos sobre el ciclo hidrológico, sobre qué sucedía con el agua tan pronto, sí, digamos, tan pronto caía a tierra, ¿sí? O se precipitaba. Recuerden que hablamos de precipitación, percolación, infiltración y todo esto, ¿sí? Entonces, continuando con digamos, hablando sobre el ciclo hidrológico, pues vamos a empezar a hablar sobre cálculos de la precipitación, ¿sí? O cálculos faltantes de la precipitación. Entonces, pues recuerden chicos que habíamos hablado que para medir la precipitación, entonces tenemos instrumentos como el pluviómetro y el pluviógrafo, que pues para lo que vamos a hablar hoy, vamos a hablar específicamente de lo que hace el pluviómetro, perdón. Entonces, ¿qué sucede con el pluviómetro? Llega, este debe ser dispuesto de manera nivelada, así vertical, en un nivel donde pues digamos se pueda visualizar bien la cantidad de agua que cae sobre dentro de este pluviómetro, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que cuando llueve, mm, cae cierta cantidad de agua y este pluviómetro va a indicar la cantidad en mililitros, ¿sí? Como lo digo acá y como lo digo acá, en milímetros, perdón, cuánto llega a llover, ¿sí? O cuánto llovió en cierto intervalo de tiempo. Generalmente estas mediciones se hacen durante todo el mes, es decir, mediciones diarias, ¿sí? En las cuales se toman datos tanto por la mañana como en la tarde-noche, ¿sí? Es decir, generalmente se toman datos del agua recolectada en la mañana a las 7 de la mañana y el agua recolectada a las 7 de la noche, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Digamos, un ejemplo, entonces cayó el agua hasta aquí, hasta 25 milímetros, ¿sí? Y entonces, ¿qué indica eso? Que llovió 25, estoy siendo un poquito exagerada para una lluvia, pero es un ejemplo, ¿no? Em, llovieron 25 milímetros en una noche, pongámosle, y entonces la persona que fue a revisar a las 7 de la mañana vio que habían llovido, pues cogió, revisó que habían llovido 25 milímetros, botó el agua y procedió a dejar el recipiente en su lugar para hacer la medición en la noche, a las 7 de la noche. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que digamos, cuando dentro de un pluviómetro hay 1 milímetro de agua, quiere decir que cayó 1 litro de agua en un área de 1 metro cuadrado del lugar donde se encuentra la estación meteorológica, ¿sí? Entonces pensemos que acá, donde en Sibundoy, en el Parque Central, hay un pluviómetro y cayó una lluvia de 25 milímetros, ¿sí? Entonces, es decir, que para la estación digamos, del Parque Central de Sibundoy, eh, cayó, cayeron 25 litros por cada metro cuadrado de área de esa estación, ¿sí? Espero ser clara. Bueno, entonces eso es lo que indica, digamos, esta medición, ¿sí? Generalmente las mediciones en una noche son 5 o 10 milímetros, no llegan a ser tanto. Estoy siendo un poquito exagerada, pero es para que, por la facilidad de visualización de la diapositiva. Bueno. Entonces, esto es cómo se mide. Y pues de acuerdo a esto, como ya les decía, se toman datos diarios. Y estos datos diarios se cogen, se hacen un promedio y se ponen datos mensuales. Y estos datos mensuales se cogen y se hace un promedio para poner datos anuales, ¿sí? Y de los datos anuales se hacen promedio
poner datos en décadas, en cientos de años, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, generalmente, como podemos ver acá en el Excel que les voy a mostrar, ¿sí? Tenemos que hay datos faltantes. Por ejemplo, tenemos estas mediciones que fueron realizadas en el municipio de San Francisco, en la estación de San Antonio, pues acá en el departamento del Putumayo. Tenemos un reporte de varios años, de 1964 al 2002, si no estoy mal, sí, al 2002. Y entonces, ¿qué sucede? Vean que hay gran cantidad de datos faltantes, ¿sí? Estos datos faltantes, entonces, es necesario completarlos para que al momento de realizar estudios estadísticos sean estudios con la mayor rigurosidad posible y pues tengan valores certeros. Entonces, para ello, se hace lo que son los cálculos y ajustes de datos faltantes digamos, a datos o a mediciones de precipitación, ¿sí? Entonces, un primer cálculo es el método del promedio aritmético, ¿sí? Y pues, ¿por qué es necesario usar este método? Porque nos ayuda a calcular en promedio cuánto llovió en el día o en el mes o en lo que sea, ¿sí? Es lo más común y lo más fiable que podemos hacer, ¿sí? Entonces, ¿cómo se calcula esto? Tenemos que la precipitación se representa con este valor, P con una rayita arriba, es igual a la sumatoria, ¿sí? La sumatoria de todos los datos de precipitación, ¿sí? Entonces, el promedio común que conocemos, ¿cierto? Entonces, y esto dividido sobre el número de datos, o el número de datos recolectados sobre precipitación, ¿sí? Es decir, que tenemos en este caso 10 datos, nuestro número n va a ser 10, ¿sí? Nuestro P1 va a ser 65.7, P2 65.9, P3 48.09 y así hasta completar. Este Pn va a venir siendo P10, nuestro último valor, ¿sí? Entonces se hace la sumatoria de todos estos valores y se divide por el número de datos. Es el valor más común, ¿sí? O es el cálculo más común. Como lo dice acá, pues n es la cantidad de años o de datos, pueden ser días, meses, semanas también, de los datos reportados, ¿sí? No solamente de años, esto pues de acuerdo al lugar de donde saqué esta información, ¿sí? Entonces, para nuestro caso, podemos hacer varios ejercicios, ¿sí? Entonces, podemos sacar el promedio tanto del año, que acá ya está el valor anual, ¿sí? Que es este, aunque no está calculado. Simplemente se reporta el dato y podemos hacer el dato mensual, ¿sí? De todos los años, ¿sí? Es decir, que para todos estos años podemos sacar el promedio. Entonces, muy sencillo, acá en Excel, ¿qué podemos hacer? Cogemos, nos paramos acá, perdón, cogemos, nos paramos acá, o acá mejor dicho, igual, bueno, aunque acá miren que ya acá están los valores medios, pero podemos hacer el ejercicio. Entonces, promedio, y empiezan a escoger todas las celdas que vayan a promediar, ¿sí? Entonces, listo, promediamos. Entonces, 17.53, bueno, cambia un poquito, solo 3 centésimas del dato reportado. Pero, ¿qué sucede con esto? Que tenemos estos valores ausentes, el valor del año de 1987, de 1977, de 1970 y de 1964, es decir, 1, creo que 4, 2, 3, 4 y 4 datos faltantes, ¿sí? Entonces esos datos son 0, ¿sí? Y cuando estos datos son 0, nos van a disminuir este valor promedio, o sea, van a jalar la media un poquito a que el valor medio sea menor al real, ¿sí?
Entonces, este método es fiable o es bueno para calcular promedios, ¿sí? Cuando los datos están completos, ¿sí? Pero entonces, digamos, ya calculamos el promedio del mes de enero, ¿sí? Y entonces ya sabiendo que en el mes de enero de todos estos años llovió 17.53 17.53 eh, 17.53 milímetros, ¿sí? Entonces procedemos a poner ese mismo valor, ¿sí? Entonces ponemos 17.53 en todos los datos faltantes, ¿sí? 17.53, 17.53, 17.53 y ya. Y vean que el valor promedio no cambia después de haber puesto los valores faltantes. ¿Sí, chicos? No cambia porque pues estos datos siguen influenciando a que la media sea 17.53, pero lo que les digo, este valor puede que esté siendo influenciado, ¿sí? O siendo, digamos, disminuido, este valor medio puede ser disminuido dado caso que el cero está influyendo. Entonces, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo acá, ¿sí? Entonces les voy a poner 5, 10 y 0, ¿cierto? Entonces vamos a sacar el promedio de estos valores, que va a ser igual promedio de estos valores, ¿cierto? Entonces el promedio es 5, ¿cierto? Pero entonces, si este valor viene a ser 6 en la vida real, ¿sí? Nos va a cambiar, nos cambia a 7, ¿sí? Entonces vean lo que influencia un 0, es decir, baja lo que es el valor medio. Entonces, por eso, cuando ustedes sacan sus notas y tienen 0 en alguna nota, ese 0 les va a dañar la nota final del corte o de la materia, ¿sí? Entonces, por eso es importante que entiendan lo que, lo que sucede cuando manejamos valores en 0, ¿sí? No me acuerdo cuál era el otro valor. 17.53 eran 4 valores. 1, 2, bueno, chicos, entonces espero me puedan entender porque no es tan fiable hacerlo por el promedio, porque cuando hay valores en 0 o en valores inexistentes, entonces eso nos va a cambiar el valor promedio, nos va a bajar la media, etcétera, etcétera. Entonces, por eso hay otros dos métodos de cálculos y ajustes de datos faltantes de precipitación. Tenemos primero el método de proporción normal. Este método es necesario pues ¿para qué? Para este método es necesario usar los datos de otras estaciones meteorológicas, ¿sí? Entonces, para esto necesitamos esta ecuación donde pues se expresa HPA es igual a 1 sobre N por PA sobre PB por HPB más PA sobre PC, PA sobre PD, HPD, PA sobre PN, ¿sí? HPN, ¿sí? Entonces, ¿qué indica esta ecuación? Que HPA es el dato de precipitación faltante, es decir, esos datos vacíos que veíamos en nuestro Excel. N es el número de estaciones de referencia, que para nuestro Excel son 7. Véanlo acá. Véanlo acá, chicos. Entonces, tenemos estos valores faltantes, ¿sí? Que son pues de nuestra primera estación, de la estación de San Antonio, ¿sí? Tenemos una segunda estación de Michoacán, Colón, una tercera estación de
la Torre de TV en San Francisco, la de en Sibundoy, la de San Pablo, bueno, tenemos de nuevo la de Michoacán, en Colón, y de nuevo, y otra de Sibundoy, la Primavera. Ahí la de Chunga Caspi de San Francisco. Sí, tenemos estas 7 estaciones. Se repite la de Colón, pero no importa. Vamos a manejar como si tuviéramos 7 estaciones, ¿sí? Porque los datos son diferentes. Bueno, entonces, eso es lo que sucede. Y bueno, entonces, hablando de esto, tenemos que, em, pues, estas son nuestras 7 estaciones de referencia. Bueno, y pues tenemos un valor P sub A, ¿sí? Que es este, que es el valor multianual de la estación que se quiere completar, es decir, la estación A, ¿sí? Es decir, este valor multianual corresponde al promedio de los años de la estación A. En nuestro caso, el promedio de los años de la estación A es esto, ¿sí? Digamos, esto es el valor anual de cada año, valga la redundancia. Y el valor multianual o el promedio de todos los años es este, 27.10 milímetros anuales en todos estos años. Ese viene a ser el valor multianual, el P sub A. Bueno, y el P sub B viene a ser el valor multianual o el promedio de los años, ¿sí? De la estación B, que en nuestro caso es la segunda estación que tenemos en el Excel. P sub C viene a ser lo mismo, el valor multianual de la estación C, P sub D, valor multianual de la estación D, ¿sí? Y P sub N, pues hasta la última estación. En este caso tenemos estación A, B, C, D, E, F y G, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos. Y por último, tenemos un HPV, ¿sí? Que es el valor de la precipitación del mismo mes y del mismo año en la tabla de referencia B. Es decir, entonces, acá en nuestro Excel tenemos la tabla de referencia B, la tabla de referencia A, perdón, y ahora tenemos la tabla de referencia B, ¿sí? Este es nuestra tabla de referencia B. Entonces, ya hablando de esto, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos bueno, todavía no les voy a explicar eso, la estación A y la estación B, ¿sí? Entonces, lo que acá dice la diapositiva, ¿sí? Es que es el valor de precipitación del mismo mes y del mismo año de la tabla de referencia B, ¿sí? Es decir, que entonces para nuestro caso, en nuestra tabla de referencia A, queremos sacar el dato de la estación del enero de 1977. Entonces, HPA, dato de precipitación faltante, es decir, el dato que queremos sacar. N, número de estaciones de referencia, 7. P sub A, el valor multianual de la estación que se quiere completar, es decir, de la estación A, ¿sí? Este valorcito de acá. P sub B, el valor multianual de la estación B, ¿sí? Entonces nos vamos acá a nuestro valor multianual de la estación B, este valor de acá. Y tenemos, por último, HPV, que es el valor de precipitación del mismo mes, del mismo año, en la tabla de referencia B, ¿sí? Entonces, en nuestra tabla de referencia B es buscamos el año, 1977, enero, entonces mismo año, mismo mes. Este valor viene a ser AHP sub PB, ¿listo? Entonces eso es lo que indica. Y lo mismo pues viene a suceder con H sub PC, ¿cierto? Viene a ser el valor de la precipitación del mes y del mismo año en la tabla de referencia C, D, tabla de referencia D, hasta nuestra última estación, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer acá? Ya tenemos nuestros datos, ¿sí? Entonces, para calcular esta
este dato, ¿qué debemos hacer? Tenemos que, pues va a ser igual HPA, bueno, viene a ser el dato faltante que está en verdecito, ¿cierto? 1 sobre n. N viene a ser el número de estaciones que tenemos, que en este caso son 7, ¿cierto? Entonces, aquí abrimos, esto por, me faltó el por, ¿sí? Abrimos paréntesis, ¿sí? Y entonces cogemos el dato de P sub A, ¿sí? El dato de P sub A es entonces este, 27.10, ¿sí? Entonces escojámoslo, 27.10. Bueno, el valor de P sub A. Ahora este valor dividido por P sub B. Entonces nos vamos hasta la estación B, ¿cierto? Que es este valor, 1685. Listo, el valor de la estación B, ¿cierto? Cerramos paréntesis, perdón, cerramos paréntesis, acá me hizo falta otro paréntesis, ¿sí? Porque necesitamos esto multiplicarlo, ¿sí? Esto lo debemos multiplicar por el valor de HP sub B. Y entonces nuestro HP sub B es el valor de la precipitación en el mismo mes, en el mismo año de la tabla de referencia B, ¿sí? Entonces nos vamos para la tabla de referencia B, buscamos 1977 enero, ¿listo? Y ya escogimos el datico. Bueno, y entonces ya habiendo escogido este dato, tenemos este primer factor, ¿sí? Y pues cerramos nuestro paréntesis. Este paréntesis entonces ya nos incluye esta división por esta multiplicación, ¿sí? Acá entonces tenemos que abrir otro paréntesis para continuar con nuestra sumatoria. Entonces más el valor de PA, ¿cierto? Entonces, ¿qué es este? Entonces es el mismo, N46. Más, entonces abrimos paréntesis, N46, ¿sí? Que es el mismo. Dividido, entonces, por P sub C, que entonces en este caso viene a ser el valor multianual de la estación C, ¿sí? Entonces nos vamos para la estación C, 1, 2, 3. Listo. Y ponemos el valor multianual de la estación C, ¿sí? Y ahora entonces vamos a cerrar este paréntesis y lo vamos a multiplicar por el valor entonces de la precipitación del mismo mes y del mismo año en la tabla de referencia C, ¿sí? O nuestra tercera tabla. Entonces 1, 2, 3. Nos vamos al año de 1977, ¿cierto? Y pues resulta que no tenemos año 1977. Entonces, oh sorpresa, ¿qué hacemos acá? Entonces cogemos, nos vamos para arriba, ¿cierto? Para nuestra ecuación y lo multiplicamos por 0. ¿Listo? Entonces, así y así sucesivamente con nuestras mm, siguientes ecuaciones, ¿sí? Con nuestras siguientes sumatorias, ¿sí? Entonces, ustedes van a hacer el ejercicio en su Excel, que yo se los voy a mandar. Van a hacer el ejercicio y pues van a completar la ecuación, ¿sí? Van a completar esta ecuación, la van a terminar y me van a decir en su participación cuánto les da, ¿sí? O bueno, mejor dicho, no, lo voy a hacer yo. Permítanme un momentico, lo voy a hacer de una vez. Bueno, chicos, ya lo hice, me demoré un poquito, pero pues lo logré. Entonces, en este caso me dio 1.412. 412. Entonces, 1.41 prácticamente. Entonces, lo ponemos acá. 1.41. ¿Sí? Entonces, nos da ese valor. ¿Por qué nos da ese valor? Porque hay unos valores que los estamos multiplicando por 0 y eso automáticamente nos baja la sumatoria, ¿sí? Pero entonces ustedes, después ya les voy a decir qué tareita les voy a poner y hacen el ejercicio en sus casas, miran, vean cómo me quedó a mí, me quedó toda esta sumatoria con este poco de números, me tocó revisar bien y pues ustedes van a tratar de hacer el ejercicio en cada una de sus casitas. Bueno, entonces ya resolvimos este, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos? Este cálculo, ¿cierto? Donde pues ya tenemos una sumatoria
donde el dato faltante se debe poner 1 sobre 7, que es el número de estaciones P sub A, el dato del promedio de años de la estación A, promedio de años de la estación B, el dato del mismo mes y el mismo año de la estación B, estación A, estación C, dato del mismo mes y mismo año de la estación C, estación A, estación D, ¿cierto? Y dato del mismo año de la estación, el mismo año y mismo mes de la estación D y así sucesivamente de acuerdo a la cantidad de estaciones que tengan. Sí, entonces esto es un poquito largo, pero se puede hacer. Bueno. Entonces, tenemos un tercer método para calcular los datos faltantes de precipitación, que es el método de la interpolación. ¿Y qué es interpolar? Es deducir un valor entre dos o más valores, ¿sí? Es decir, es como poner un valor entre un valor determinado, entre un valor superior y un valor inferior, ¿sí? Entonces, para este caso, es importante que tengan en cuenta que necesitamos tanto una variable x como una variable y. Recuerden que nuestro plano cartesiano, ¿sí? Nuestro plano cartesiano es así, ¿cierto? Donde va el eje x, perdón, el eje x de izquierda a derecha y el eje y de arriba hacia abajo, ¿cierto? El eje x va a ser siempre la variable independiente, ¿sí? La variable que no tenga nada que, digamos, nada la influya, ¿cierto? Y el eje y va a ser la variable dependiente, ¿sí? Entonces, va a ser la variable que dependa de x, ¿sí? Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿qué tenemos de esta ecuación? Tenemos que esta ecuación dice que y sub x, entonces es el dato que vamos a buscar, ¿sí? Y sub x es el dato buscado y entonces se busca a partir de esta ecuación, que es y sub 0, que es el límite inferior de la variable y, ¿sí? Más, pues, x, que viene a ser el promedio entre el límite superior e inferior de la variable x, menos x0, que es el límite inferior de la variable x, sobre x1, que es el límite superior de la variable x, menos x0, límite inferior de la variable x. Y esto multiplicado por y1, que es el límite superior de la variable y y0, que es el límite inferior de la variable y, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando de, em, de esto, ¿sí? Entonces, bueno, ya hicimos esto y entonces ahora estamos hablando de esto, ¿sí? Entonces tenemos nuestra ecuación, perdón, donde tenemos pues estos datos y entonces tenemos que hallar el límite inferior y el límite superior de las variables x y y. ¿Qué sucede acá? Que nosotros solo tenemos una variable, ¿sí? Que es milímetros por mes o por año, ¿sí? Entonces, tenemos que hallar el límite superior del mes del dato que estamos buscando. Entonces, estamos hablando de este dato. Entonces, para hallar el límite superior de este dato, entonces ponemos la función max, ¿cierto? Y cogemos toda esta columna de todos los datos que tenemos para el mes de enero, de todos los años de esta estación. ¿Sí? Bueno, y entonces sacamos el límite inferior, ¿sí? Entonces el límite inferior, pues lo mismo, ponemos min, la función min, y escogemos toda la columna de todo el conjunto de datos. Y entonces acá ya tenemos el dato del límite superior y el límite inferior de la variable x, que es el dato que vamos a buscar, ¿sí? Es decir, milímetros del día, lluvia en milímetros del día de ese día, de ese día correspondiente, ¿sí? Entonces, ya tenemos, ya habiendo calculado ese límite superior y ese límite inferior, ¿sí? Entonces, cogemos estos dos datos y sacamos un promedio, ¿sí? Entonces, un promedio entre estos dos datos. Esos dos datos, entonces, nos van a arrojar este promedio, 20.71, ¿sí? Y entonces este 20.71 pues va a ser esta x, ¿sí? Y entonces nosotros necesitamos definir nuestra variable y, pero como les digo, tenemos datos en días, en meses y en años, ¿sí? Entonces, ¿qué definí yo como mi variable y? Los datos anuales,
¿sí? Entonces, esos datos anuales, cogí lo mismo, estos datos de acá, cogí la máxima, ¿cierto? La máxima, y cogí la mínima, la mínima, ¿listo? Entonces, acá tenemos esto. Entonces, ya yo acá calculé mi respectiva ecuación utilizando esto, ¿cierto? Entonces, R32 como Y0, ¿sí? Entonces, Y0 más X, más X, ¿cierto? Menos X0, perdón, más, sí, menos X0, perdón, más esto, menos X0, perdón, esto dividido entre X1 menos X2, ¿sí? Por R1 o Y1 menos Y0, ¿sí? Entonces esa viene a ser nuestra ecuación. ¿Qué sucede? Que con los datos anuales me da un dato muy exagerado, ¿sí? Me da 127.5, ¿sí? Entonces vean que para el mes de enero no hay ningún valor que se reporte por encima de 20, ¿cierto? De 20.71, que es nuestro valor promedio. Entonces ese valor no tiene concordancia. Digamos, tiene validez porque se está calculando respecto a los datos anuales, pero como nuestro valor máximo anual es 240, nos está jalando muchísimo el valor hacia un número alto, ¿sí? Entonces, ¿qué hice yo? Entonces dije, bueno, para definir la variable y debe tener las mismas condiciones del mes y estación, ¿sí? Entonces, para que tenga las mismas condiciones de mes y estación, pues escogí los mismos valores del mismo mes. Sencillo, ¿sí? Entonces, límite superior del mes del dato faltante, límite superior del mes del dato faltante, límite inferior y límite inferior. Entonces, ya tenemos que nuestros límites para el eje X son los mismos para el eje Y. Y entonces, haciendo esta respectiva ecuación, ¿sí? Lo mismo que ya les dije, Y0, X, X0, X1, X2, Y1, Y2, ¿cierto? Nos da 2075, que este valor sí concuerda un poco más con los datos reportados para el mes de enero de esta estación de 1964, si no estoy mal, hasta el 2002. Entonces, este valor va a ser el que se va a poner en la tablita, ¿sí? En la tablita. Entonces, acá 20.70 o 705, como ustedes lo quieran manejar, ¿sí? Entonces, esto es para que vean, chicos, que estos tres valores nos ayudan, estos tres métodos de cálculo de valores faltantes, nos ayudan a completar estos datos faltantes para cada estación, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? A pesar de que no se pueden sacar notas, yo entiendo y no voy a sacar notas, entonces yo les voy a mandar este Excel, ¿sí? Y ustedes en su casita, aprovechando estas condiciones de cuarentena, como hay tanto tiempo, entonces ustedes en su casita van a formar, si quieren, los mismos grupos de exposición que formaron para la vez pasada. Y en este Excel, para los datos de precipitación, me van a calcular estos datos, tanto por el método de promedio aritmético, ¿sí? Tanto por este promedio, tanto por el método del promedio aritmético, ¿cierto? Tanto por el método de proporción normal, ¿sí? Y por el método de interpolación. Me van a hacer los tres para cada datico faltante. Ustedes verán cómo se organizan, cómo van a hacer ese tallercito, ¿sí? Entonces, van a completar y entonces acá me van a poner precipitación, una hojita que diga precipitación, si algo van a borrar todas estas demás hojas que no necesitan y van a poner precipitación promedio anual, precipitación promedio, ¿cómo era? Me olvidé el nombre, perdón chicos. Precipitación por método de la proporción normal, ¿sí? Y otra hojita que diga precipitación por la interpolación, ¿sí? Es decir, los datos originales, los datos por promedio, los datos por normal y los datos por interpolación, ¿listo? Eso es lo que me van a hacer. No me lo van a entregar todavía, pero lo van a ir haciendo hasta que las condiciones del semestre se restablezcan, ¿listo?
Esta viene a ser la clase de hoy. La voy a subir ahorita, la subiré a YouTube, ¿sí? Ustedes, es después de que terminen de ver este video, se ponen a cacharrearle al Excel, ¿sí? Y después procederemos a conectarnos a Jitsi para que me hagan sus respectivas preguntas de, digamos, de cómo realizar la interpolación o el método del promedio o el método normal, ¿sí? De la proporción normal, perdón, para completar estos datos de precipitación. Bueno, entonces ustedes muy juiciositos van a continuar organizando estos datos, me los van a poner en las 3 hojas diferentes y pues vamos a ver cómo les quedan. Me van a sacar el promedio anual, ¿cierto? Después de hacer eso, me van a sacar el promedio anual, después de completar los datos, el promedio mensual, ¿cierto? Y si quieren los máximos y los mínimos, si quieren, pero pues no, esto no, los máximos y mínimos no es necesario. Los promedios para ver, y digamos de esta manera ustedes van a ver qué tanto cambian los datos al completar los datos de precipitación. Bueno, chicos, entonces ya espero vean completo el video y nos conectamos en Jitsi para que me hagan sus respectivas preguntas después de terminar este video. Bueno, chicos, entonces que estén muy bien, espero les haya gustado este video. Me disculpan que me enredé un poquito, pero estar manejando Excel y PowerPoint al tiempo me enredé un poquito, pero espero les haya quedado claro. Obviamente ya les resolveré dudas. Bueno, chicos, espero se encuentren muy bien, estén juiciosos, guardaditos en su casa, procurando no enfermarse y pues estaremos hablando en próximas ocasiones. Muchas gracias por su atención.